Hoy quiero tocar un tema que es de gran discusión y es acerca de que Yahushua es el hijo de Yahweh, pero no es Yahweh. Vemos pasajes de las escrituras que no pueden contradecirse nunca y esto no es un debate, es para investigar. Y es necesario que se escuche todo el video y si es en letra que se lea antes de escribir, porque hay muchas revelaciones que recibimos a través del Espíritu y que a veces por negarnos perdemos la oportunidad. Vamos a ver el primer pasaje, muchos pasajes en realidad, pero vamos a empezar con el primer pasaje. Veamos que Yahushua pide volver a tener la misma majestad que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Y vamos a poner, yo voy a poner todas las versiones cristianas para ver que no están tocadas, aunque lamentablemente muchas versiones cristianas en otros pasajes ya están adulteradas. Por ejemplo, la Reina Valera, que no le daba al Salvador la supuesta validez de que Yahushua es Yahweh, hoy dice que es Yahweh. Por supuesto, todos se están dando vuelta y lo importante de eso es entender que están rechazando al Salvador. Y estamos hablando del pasaje que dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Hay diferentes versiones del cristianismo que voy a dejar en el video para que puedan ir viéndolo y que todos dicen lo mismo. Entonces, si Yahushua dice glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, Yahushua entonces existía. Haríamos a Yahweh mentiroso y dijéramos que Yahweh está diciendo exactamente algo contradictorio. Y si nos vamos a Juan 1:1-5, es el pasaje más contradictorio, que dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es algo importante, porque más abajo de Juan detalla cómo Juan, el inmersor, el que sumergía, dice que Yahushua es la luz, y el mismo pasaje sigue hablando como parece contradictorio a los que dicen que Yahushua es el mismo Yahweh. ¿Por qué? Porque si lo leemos completo, dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Por supuesto, Yahweh es espíritu, y dice claramente la palabra que todo lo que le salta, en verdad y en espíritu es necesario que lo salten. Por eso, su hijo Yahushua vino a la tierra como la palabra viviente, a dar a conocer a su Padre, como dice en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Yahweh, el Hijo único que está en el seno del Padre, es quien no lo ha dado a conocer. Él vino a darlo a conocer al Padre a través de su espíritu. Pero si nosotros nos fijamos en Juan 1 en adelante, dice: él estaba con Yahweh en el principio. ¿Cómo se puede contradecir más arriba cuando dice era Yahweh y después dice más abajo él estaba con Yahweh en el principio? ¿Quién estaba con Yahweh? ¿Yahweh mismo? Es ilógico que pretendamos seguir diciendo que Yahweh está haciéndose pasar por alguien cuando él es el mismo de quien está hablando. Y dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo que fue creado llegó a existir. Yahweh creó todo por su hijo Yahushua, y eso lo podemos leer en Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Si seguimos en Juan 1 en adelante, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Así que sabemos que Yahushua, el hijo de Yahweh, es quien nos da vida eterna, y es luz a la humanidad para sacarnos de la densa oscuridad del pecado, de la muerte física y espiritual. Y en Juan 8:12 dice: Yahushua les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la parte 6 dice, en adelante de Juan 1, hubo un hombre enviado de Yahweh, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? El mundo lo rechaza,
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los judíos vino y no le recibieron. Hoy, tanto en la cristiandad, en el catolicismo, principalmente porque el catolicismo fue lo que tomó todas estas cosas paganas, antiguas, y las repartió a todas las religiones. Al cristianismo que se separó de supuestamente, falsamente, la Iglesia Católica que está retornando a todas sus ideologías paganas, y el mesianismo, que cree que, porque dicen que entraron a las raíces hebreas, están como sabiéndolo todo, que son sabios, pero lo importante acá no es ponernos títulos y volver a judaizar, como muchos hacen, rechazando principalmente al Hijo de Yahweh, lo que dice claramente: el que no cree en mí será condenado. Parte 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Yahweh. Y eso es importante, que el que no cree en Yahushua como hijo de Yahweh será condenado, y claramente la palabra no miente. En Filipenses 2, 6 y 11 dice: el cual, siendo en forma de poderoso. En las versiones cristianas nosotros podemos leer el cual, siendo en forma de Dios, pero Dios es un título. En hebreo se conoce como Eloé, y Dios en español viene de Theos, de griego, que significa poderoso. Sé que se conoce como Deus Zeus, que era un dios al cual le adoraban los romanos, los griegos. Pero en fin, la palabra es poderoso. Entonces dice: el cual, siendo en forma de poderoso, no estimó ser igual a Yahweh. No estimó ser igual a Yahweh como cosa a que aferrarse. ¿Quién? Porque si Yahweh dijese eso, no tiene sentido. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y nosotros leemos en Juan 17, 4, que dice: Padre, glorifícame junto a ti con el mismo honor o majestad, poder, gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Entonces el pasaje de Filipenses pega claramente cuando dice: el cual, siendo en forma de poderoso, teniendo todo el poderío, teniendo toda la majestad, todo el honor, no estimó ser igual a Yahweh, teniendo todo el poder como Yahweh lo otorgó, como cosa a que aferrarse. Y entonces se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero, por lo cual Yahweh también le exaltó. No dice Yahweh también se exaltó, dice Yahweh también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el Hijo de Yahweh, Yahushua, bajó del cielo y subió. Porque en la parte de Juan 6, 38, 39 lo dice claramente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? ¿Yahweh se envió a sí mismo? Por supuesto que no. Y dice: y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Yahushua, estando en el cielo, bajó, no estimó ser igual a Yahweh, tener todo el poder, se hizo siervo, un hombre sin pecado, por supuesto, perfecto, pero cuando cumplió la voluntad del Padre, se entregó por nosotros como única expiación perfecta para salvarnos. Es lamentable que no crean en Él, porque en Juan 3:13 claramente dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Claro, está a la diestra del Padre nuevamente. Si Él mismo le pidió en Juan 17:4: Padre, glorifícame junto a ti con la misma gloria, el honor, majestad, poder que tenía contigo antes de que el mundo existiese. Y en Juan 3:13 dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nuevamente está en el cielo con el Padre. Y en Juan 6, 61, 63 dice claramente: pero Yahushua, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto le dijo: ¿esto los ofende? Entonces le hace una pregunta: ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? Le hace una pregunta, donde antes ya estaba. El que da vida eterna es el Espíritu de Yahweh. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que le he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Yahushua ya estaba en el cielo.
y vino a dar a conocer al Padre. Y en Colosenses 1:15, 23 dice, Él es la imagen del Elohé, o del poderoso, o como todo lo conoce, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Yahushua. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Yahweh hizo todas las cosas por su Hijo. Y en 1 Corintios 8:6 dice algo que es muy hermoso, ya que demuestra que Yahushua es el Hijo de Yahweh. Para nosotros, sin embargo, solo hay un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un amo, Yahushua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a la parte de 1 Juan 1:1 en adelante. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es? ¿Quién están hablando acá? Los discípulos, por supuesto. ¿Y qué dice? Lo que existía desde el principio, y ellos escucharon y pudieron contemplarlo, pudieron estar con Él, pudieron palpar. Dice, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Quién es el Padre? Yahweh, por supuesto. Entonces, ¿quién estaba con el Padre? ¿Yahweh? No, el Hijo. Y se nos manifestó, dice. Por supuesto, ahora está a la diestra del Padre. Porque en Juan 16:28 dice claramente, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Quién vino al mundo? Y acá no le vamos a hacer una pregunta, ¿por qué dice salí del Padre? Y otra cita y dice, Hijo, yo te he engendrado hoy. Acá lo importante no es saber cómo Yahushua existió. Eso nadie lo sabe. Es como preguntarse, el Padre Yahweh, ¿cuándo existió? ¿Cómo existió? ¿Por qué existe? Nadie va a entenderlo. No sabemos cómo su Hijo existió. Acá lo más importante es saber que es aparte con el Padre, al cual Yahweh hizo todo por Él, el cual Yahweh dice que es su Hijo, quien Yahweh envió para salvarlo. Y el que cree que Él es el Hijo de Yahweh tiene la vida eterna. El que dice que es Yahweh mismo, entonces no está creyendo en el Hijo de Yahweh. Juan 6:50 dice, este es el maná que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. ¿Quién descendió del cielo? Yahushua. ¿Quién subió? Yahushua. En Juan 6:58 dice, este es el maná que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de Yahushua, espiritualmente, por supuesto, que era palabra viviente, el que se alimenta de hacer el bien, de eso se trata, de seguir todos sus pasos, sus huellas, va a recibir la vida eterna, el que cree en él. Vemos este pasaje que nos muestra que el vientre de su madre, Miriam, conocida como María, Yahushua llama a Yahweh su poderoso. Y bueno, en las traducciones cristianas dice Dios, o en hebreo Elohé. En Salmos 22:10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, sobre el vientre de mi madre tú eres mi poderoso, o mi Dios, o mi Elohé, como quieran traducirlo. Estando en la tierra, Yahushua clama a su Padre. Yahweh no va a clamar por sí mismo. Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Yahushua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, es ahí donde entrega su espíritu y va con el Padre. Yahweh jamás abandonó a su Hijo. Después de la resurrección de Yahushua, Yahushua dice que subirá a lo de su Padre. En Juan 20:17 dice, Yahushua les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos
y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi poderoso y a vuestro poderoso. Yahushua mismo está diciendo, a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi poderoso, a su poderoso. Es decir, ¿a quién? A Yahweh. Entonces, no puede ser Yahweh mismo. Vemos que el apóstol Pablo dice que Yahushua tuvo padre. Entonces, el apóstol Pablo estaría mintiendo, entrando en la mentira también, y el apóstol Pedro también, porque voy a leer la otra cita, en la mentira de que Yahweh se dice hijo. Y dice, Efesios 1:3-17, bendito sea el Altísimo y Padre de nuestro amo Yahushua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, para que el Altísimo de nuestro amo Yahushua el Mesías, el Padre de honor, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Y si vemos Pedro, también menciona que Yahushua tiene padre. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Altísimo y Padre de nuestro amo Yahushua el Mesías, que según su grande compasión nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahushua el Mesías de los muertos. Y el autor de los Hebreos dijo que Yahushua también tiene padre. Y podemos leer en Hebreos 1:9 que dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Yahweh, el poderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo Yahweh puede contradecirse así de grande? Hay un signo de pregunta que deberíamos hacerlo antes de rechazar a nuestro Salvador. Yahushua, estando en el cielo, llama a su Padre mi amo o mi poderoso. Dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi poderoso o mi Dios. Está en la versión cristiana. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi poderoso, o de mi Dios, o de mi Elohim. Esto es para que no haya controversia con todas las denominaciones. Mi poderoso, mi Elohim, mi Dios, dice. Y el nombre de la ciudad de mi poderoso, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi poderoso, o de mi Dios, o de mi Elohim, como quieran llamarlo, y mi nombre nuevo. O sea que Yahushua dice que le va a dar su nombre nuevo también. O sea que está diciendo que escribirá el nombre de su poderoso, el de la ciudad de Jerusalén, y su nombre nuevo. Vemos entonces, dice Yahushua, no es igual que su padre. Uno de los grandes errores de muchos que creen en la mentira blasfema de que Yahushua es Yahweh, es que ponen a Yahushua igualándolo al Padre, Yahweh, del cual proceden todas las cosas, y todas las cosas le fueron entregadas a Yahushua por su Padre Yahweh. Yahweh habla de su Hijo, quien hoy está sentado a su diestra. En Hebreo 1:1-3 dice, ya habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas en estos 3 días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. El Hijo que siendo reflejo resplandeciente de la majestad del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado se sentó junto al trono de Yahweh en las alturas. Más impecable, más explícita este pasaje no puede ser. Yahushua es el Hijo de Yahweh. Yahushua recibe toda potestad de su Padre. O Mateo 28:18 dice, Yahushua se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yahushua nunca estimó ser igual a Yahweh, como leíamos en Filipenses, el cual siendo en forma de poderoso no estimó ser igual a Yahweh como cosa que aferrarse. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En Juan 17:7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Veamos. Muchos usan este pasaje de la plenitud, porque este es otro de los pasajes más contradictorios para decir que Yahweh es el mismo Hijo Yahushua. Este pasaje de la plenitud para la excusa de seguir engañando, pero veamos todas las versiones y lo que realmente significa. En Colosenses 2:9 dice, voy a poner todas las versiones para que vayan leyendo todas las versiones de distintas maneras y bueno, sepamos realmente de qué se trata. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esta cita lo toman como que él es Dios mismo, que él es Yahweh mismo. En otras versiones dice porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y en otras versiones dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Dios es. Entonces, principalmente sigue las versiones, pero lo importante es saber qué significa la plenitud.
Entonces nos vamos a la palabra plenitud, que es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Es decir, el Hijo corporalmente recibió el Espíritu de Santidad porque Él llegó a ser perfecto después de su muerte y resurrección. El cuerpo del Hijo es la morada perfecta y visible del invisible que se sienta en el trono de la majestad. A eso se está refiriendo. Por supuesto, Yahushua es perfecto. Tenía de su espíritu cuando estaba en la tierra. Pero hoy, en su perfección, en su totalidad, corporalmente, como dice en Filipenses, porque en él habita toda la plenitud de la naturaleza divina, o porque la plenitud de Yahweh se encuentra visiblemente en Yahushua. Nada extraño que diga que Yahushua es Yahweh. Entonces en Hebreo 8.1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces dice en Hebreo 9.8.2: ministro del santuario y de aquella verdadera morada que levantó Yahweh y no el hombre. En Hebreo 9.11 dice: pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por la más amplia y más perfecta morada no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Solo la figura del Hijo es lo visible del Padre. Esta figura es real, de un hombre perfecto hecho sacerdote, limpio y sin mancha de pecado. En Hebreo 5.5 dice: así tampoco el Mesías se saltó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es el que le saltó? Su padre Yahweh. Y le dio todo el honor, todo el poder, toda la majestad, toda la gloria, como está escrito. En Apocalipsis 12.5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Y veamos que nosotros también alcanzamos la plenitud del Salvador. La plenitud es la totalidad de la riqueza. Así que es correcto traducir esta palabra griega como totalidad. La preposición griega traducida de en Juan 1.16 significa proveniente de o sacado de. Por tanto, todos hemos recibido de la plenitud de la totalidad de las riquezas de Yahweh. Y en Juan 4.16 y 18 dice claramente: porque de su plenitud recibimos todos, y bondad sobre bondad, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La bondad y la verdad vinieron por medio de Yahushua el Mesías. A Yahweh nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la palabra viviente que dio a conocer a su Padre Yahweh, que es la palabra. Porque, en fin, Yahweh es la palabra en espíritu. Hoy lo tenemos en espíritu. Su Hijo bajó en su espíritu, nos dio a conocer la palabra viva, nos enseñó a caminar como Él caminó, habló lo que el Padre habló y nos dejó su espíritu. En Isaías veamos que Yahweh puso su espíritu en su Hijo. Eso es lo importante también entender. Cada del antiguo pacto mencionaba al Hijo de Yahweh. Isaías 11.1.3 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de su raíz, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender, diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Padre Yahweh es espíritu. Yahushua el ungido fue engendrado por nuestro Padre Yahweh, de la que es espíritu eterno. Así que sabemos que Yahushua el ungido tiene un Padre. Yahushua, el siervo de Yahweh, profecía en Isaías. Isaías 52.13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y eso hizo Yahweh. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. En Isaías 42.1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a la nación. En Isaías 61.1.2 dice: el espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a liberar a los oprimidos. Y en Lucas, en el Nuevo Pacto, en el 4:17-19, dice, hablando de nuestro Salvador: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
libertar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Yahweh. Sabemos que por el Espíritu de Yahweh Yahushua expulsaba demonios. En Mateo 12, 28 dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Yahweh, entonces el reino de Yahweh llega a vosotros. El Espíritu es de Yahweh, por eso Yahushua dice en Mateo 12, 31 y 32: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, a la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu de santidad no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo va a ser el Padre el ungido? Si la palabra enseña que el Hijo del varón perfecto es el ungido. En Lucas 4:1, Yahushua, lleno del Espíritu de santidad, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Hechos lo confirma. En Hechos 10:38 dice: como supremo ungió con el Espíritu de santidad y con poder a Yahushua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Yahweh estaba con él. Yahweh mismo lo confirma en Isaías, que pondrá su espíritu sobre su hijo. En Isaías 42:2-4: no clamará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, traerá justicia con fidelidad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga justicia en la tierra. En Mateo 12:15-21 dice: el siervo escogido por Yahweh. Consciente de esto, Yahushua se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijera quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper las cañas quebradas, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrá las naciones su esperanza. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador, Yahushua, el Mesías.